Buen día. Mercado de capitales y mercado de renta fija. Presentado por Edison Alexander Herrera Rodríguez y Julián Fernando Castro Barrera. En esta presentación daremos a conocer todos los campos en cuanto al mercado de renta fija y sus diferentes características, todos los modelos de oferta que aparecen dentro de este mercado y los principales tipos de tasas que manejan al ofertar este tipo de interés. También veremos todos los riesgos que se pueden llegar a correr en cuanto a la oferta dentro de dicho mercado. Renta fija. El mercado de renta fija hace referencia en sí, por lo general, a aquellos mercados en los que se negocian activos financieros de deuda emitidos por los estados, organismos y entidades públicas y por otras empresas privadas. Aquí podemos observar que hay un emisor de renta que se subdividen también en renta fija pública y renta fija privada. El emisor es aquel que vende un valor de deuda a un inversionista a través de una casa de corredores de bolsa, pagando intereses periódicos durante el plazo, el valor y al finalizar se devuelve el importe del prestado total. Las ventajas de un bono para el emisor pueden ser en sí es una alternativa de financiamiento. También le da acceso al mercado de capitales internacionales y puede hacer abonos a una tasa pasiva. Las ventajas que tiene un bono para el inversor es una alternativa de inversión para él a mediano, corto o largo plazo y también tiene acceso a un mercado más transparente. Las principales características de este tipo de mercado de intereses es la negociabilidad de los instrumentos en los mercados de bonos y acciones. Es el endeudamiento, la inversión son generalmente hechos a través del uso de instrumentos financieros que son negociables. También podemos ver el fondo no bancario, que son los instrumentos de los mercados de bonos y acciones que ofrecen a los prestatarios un medio para acceder a dinero de fuentes distintas de los bancos. En esto aparecen las obligaciones como principal característica también. Esto refiere a la obligación recibida por el inversor en forma de un certificado firmado por el emisor que establece los términos del contrato del emisor y con el comprador. El vencimiento también de mayores se negocian instrumentos originalmente emitidos a más de un año. También podemos encontrar las instituciones que ofrecen todos estos títulos de renta fija, como los son Fogafín, que es uno de los principales, que es el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. También podemos encontrar los bancos comerciales o diferentes corporaciones financieras del país, como lo es Corfi Colombiana. También están dentro de esa están las sociedades especializadas en depósitos electrónicos. Hacemos mención a las tasas de interés. Para entender el mecanismo de operación de cada una de las tasas de interés hay que tener muy claro el concepto de rentabilidad. En este sentido se entiende por rentabilidad como el margen de ganancia que se puede obtener al realizar una inversión. Esta cifra de ingresos generalmente se pacta desde el primer momento en el que se firma el contrato con su entidad bancaria. Cada entidad en sí financiera decide la tasa que establece, dependiendo el ejemplo del perfil que tenga la persona. Alguien con más perfil de riesgo le dará mayor tasa, mientras que el cliente más conservador será menor. Entre las tasas de interés que generalmente ofrecen los bancos se encuentra la tasa de nómina, o la tasa efectiva anual o real, de vencimiento y anticipada también. Cada una de ellas presenta diversas y diferencias en el cómputo de la capitalización y del dinero que finalmente entrega la entidad bancaria, fruto de la rentabilidad del producto suscrito. Entre estas también están las más comunes, como son las tasas nominal y efectiva anual. En cuanto a las diferencias entre estas, cabe obviamente decir que la nominal es la rentabilidad que genera mes a mes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta solo el capital invertido. Mientras que la efectiva se puede explicar como el interés de un producto teniendo en cuenta la inversión y los intereses de cada periodo. Es un tipo de capitalización compuesta, ya que los intereses generados periódicamente se suman al capital sobre el que liquidan los intereses para el periodo siguiente. Algunos de los riesgos que se pueden tomar directamente con este mercado de intereses y estos tipos de tasas hace mención al principal riesgo del inversor en renta fija es la posibilidad de que el emisor no pueda hacer frente a sus compromisos futuros de pago de cupón y devolución del principal, que se conoce con el nombre de riesgo de crédito.
Existen ciertos estándares dentro de todos estos riesgos, como es el riesgo de tipo de cambio, que es aquel que al tener consideración cuando la renta fija está denominada en moneda diferente a la del inversor. También está el riesgo de inflación, que es aquel riesgo que consiste en la reducción de la capacidad de compra de los futuros cupones. Está el riesgo de liquidez. La liquidez dependerá del tamaño de la emisión, de forma que cuanto mayor sea la emisión, más elevada será su liquidez. También está el riesgo de tipo interés o de mercado. Es aquel que existe una relación inversa entre el precio de los bonos y de interés, de manera que si los tipos de interés suben, el precio de los bonos disminuye, y a efectos de ser competitivo con las nuevas emisiones que ofrecen un mayor interés. Y por último podemos encontrar el riesgo de amortización anticipada, que se produce cuando el emisor de la deuda se reserva la facultad de amortizar anticipada y unilateralmente la deuda emitida. Se dan algunas emisiones de deuda pública o privada en las cuales, cuando el tipo de interés baja de forma continuada, el emisor puede estar interesado en amortizar anticipadamente. Dentro de los títulos de renta fija se puede llegar a vender un título dentro de un mercado secundario. El rendimiento que se obtiene será la diferencia de su precio de transmisión, o sea la venta, y su precio de adquisición. Ejemplo es el riesgo para el inversor que desconoce a qué precio podrá vender un título en el futuro. Por ejemplo, si uno adquiere un bono a 10 años, pero resulta que 7 años después necesita reembolsarlo para recuperar su capital inicial, tendrá que venderlo a otro inversor en el mercado secundario. Puede obtener una ganancia, sí, pero también puede perder. El precio de transmisión dependerá del mercado, es decir, de la demanda o del interés de otros inversores en su título. Esta demanda se ve afectada sobre todo por los tipos de interés del mercado, cuyo nivel está inversamente relacionado con el precio de la renta fija. Muchas gracias.